Em, bueno, antes de empezar nada más, solamente por cualquier cosa, la verdad que no tengo mucho interés en que la gente diga, bueno, todavía no se me ocurrió qué TP hacer, entonces voy a alargar la materia. La verdad que no hay ninguna razón. O sea, la idea era terminar con la materia ya cuando termine la cursada, pero no tengo ningún problema en que, en realidad, o sea, que se extienda, que la gente me entregue los TPs durante la época de finales tampoco no es un problema. Así que, nada, y lo aprovecho, lo dejo grabado para quien sea que lo vea después. O sea, o sea, inicialmente estaba pensado, ok, dejémoslo todo terminado para este cuatrimestre y ya nos olvidamos. O sea, no está bueno, o sea, hay una parte mía que dice, si los dejo colgar, van a colgar infinito y después se van a dar cuenta cuando empiece el siguiente cuatrimestre y va a ser un problema. Pero bueno, qué sé yo, prefiero darles un poco más de tiempo y bueno, que ajusten a ustedes un poco a los parciales y qué sé yo, y el resto de las cosas a cómo les venga mejor. Tengo una pregunta respecto de las ideas de proyecto, ¿o preferís que lo hablemos al final de la clase? Sí, mejor hablemoslo al final Dale, eh, dale, dale. así que bueno. Bueno, entonces, arrancando con lo de hoy. O sea, vamos a ver, van a ser dos clases medio seguidas que tienen que ver con lo que se llaman modelos de difusión, que es cómo se difunden cosas, valga la redundancia, en redes, pero hay dos formas de pensar. E incluso hay un tema que se puede ver de las dos maneras. Sí, y en la primera clase va a ser ahora modelos basados en decisiones. La clase que viene a ser modelos basados en probabilidades. Y esto tiene que ver con cómo se difunden las cascadas que vimos la clase pasada, ¿sí? Que bueno, o sea, lo que vamos a ver es, bueno, cascadas en un modelo de decisión, un caso de estudio que se hizo en Twitter, y después algunas menciones a distintos casos más, ¿sí? A cuando tenemos distintos tipos de decisiones, a cómo influyen las comunidades en la transmisión de cascadas, y cómo lo que nosotros preconcebimos en realidad también puede influir en cómo se propaga la cascada. Entonces, Em, primero, no sé si los tres están más o menos en la misma, voy a hacer un pequeño resumen nada más del concepto de cascadas. Básicamente es yo pongo algo y se empieza a propagar por la red. ¿Sí? Ese es el concepto de cascada. ¿Cómo es que se propaga eso en la red? ¿Sí? Y no simplemente porque tengo un adyacente, cosas por el estilo. Es un modelo muy basado en lo que tiene que ver con teoría de juegos. Es como si se fueran dando pares de juegos de dos jugadores. Eso por cada arista que tengamos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a explotar un poco más esa idea. ¿Qué pasa cuando yo tengo varios juegos jugándose, donde yo tengo la información de mis adyacentes y cosas por el estilo? ¿Sí? Entonces, lo primero que nos podemos preguntar es, bueno, ¿cómo se extienden las noticias por la red? ¿Sí? Entonces, de vuelta, las cascadas tienen mucho que ver con las decisiones. O sea, el ejemplo más básico que yo había dado la clase pasada es, yo estoy en una ciudad nueva, estoy de vacaciones, me voy a una ciudad, averiguo todo sobre un restaurante al que quiero ir, y 5 estrellitas, qué sé yo, por todos lados, voy al lugar y está vacío. Y al lado hay un lugar que está lleno. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿a cuál irían ustedes con la información que tienen? ¿Al que está vacío, pero que obtuvieron la información de antes, o sea, sus creencias previas, o la información que les dan las personas que están tomando acción ahora? Y que nosotros, cuando tomamos este tipo de acciones, o sea, la pregunta es si es racional. En general, lo que uno tendría a hacer es, bueno, por algo estará vacío y se van al otro. Supónganse que el otro tampoco está tan lleno como para tener cola. ¿Sí? Entonces, porque si tuviera cola tendría unas consecuencias también. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿cuándo empiezo a dejar de considerar mi información privada, digamos, o mis creencias, para, digamos, voy a decir la palabra sublevarme, pero en realidad sería como quedarme en la ola de lo que decían los demás? Y vimos distintos casos en los donde termina sucediendo eso, donde termina sucediendo que tal vez ni considero mi información privada. Considero directamente lo que dijeron los demás y ya está. Y que esos fenómenos tienen algunas particularidades. Primero, que esos fenómenos que se llaman cascadas, que es cuando yo veo las acciones, no la información, las acciones de los anteriores, y en función de esas acciones yo también hago una acción, y los que vengan después hacen lo mismo, tiene un efecto que es muy fácil de que se propaga muy rápidamente y muy fácil,
pero al mismo tiempo también se puede tener muy fácil, ¿sí? Por diversas cosas. Ahora vamos a ver un par de ejemplos más sobre eso aplicado directamente en redes sociales. La clase pasada fue a hablar mucho de eso directamente, ¿sí? Entonces, surge, por ejemplo, una pequeña noticia en un portal, Qualunque, no importa, en algún lado. Ese puede ser que la postee alguien poco conocido, un blog, pongámosle, de alguien. Eso después lo toma otro medio, que después lo toma otro medio, que después lo toma otro medio. Obviamente se pueden generar teléfonos descompuestos y cosas por el estilo, pero supongamos que no pasa eso, ¿sí? Y obviamente hay un manoseo de la información, porque tal vez la misma noticia aparece en dos medios diferentes con una tendencia diferente y te lo muestran diferente, ¿no? Me parece que por lo menos digamos, a hoy en día, una noticia muy, muy, voy a decir la palabra polémica, porque depende del ángulo con el que uno la mire, se ve completamente diferente, que es que en el caso de este policía Chocobar, que fue sentenciado a cárcel por lo sucedido hace un par de años con un delincuente que murió y un turista que había sido robado. Obviamente depende del medio que uno elija, va a tener distinta mirada, ¿sí? Pero más allá de eso, está esto de la propagación de una noticia que aparece en un lugar y se va propagando en distintos lugares, ¿sí? Esa es una forma. Y después, otra que podría ser nosotros mismos podemos repostear cosas de una red social. Eso es otra forma en la que también puede surgir, ¿sí? Y yo se lo expongo a mis vecinos, digamos, o sea, pongámosle, si lo hago en Facebook, lo hago a mis amigos dentro de la red social. En un grupo sería a todos los que pertenecen a ese grupo, y etcétera, ¿sí? Esa es básicamente una idea donde uno puede generar disparadores de noticias, ¿sí? Y eso es algo bastante normal y obviamente estamos hablando de la red social dentro de las aplicaciones que se llaman redes sociales, pero tiene sentido, ¿sí? Entonces, más allá de este post bastante ridículo, por alguna razón no muy importante, el tema es que tuvo 27.761, fue compartida esta cantidad enorme de veces, ¿sí? Entonces, obviamente, esto fue algo que se propagó muy rápidamente. Y en particular acá tenemos un pequeño detalle que es pensar, bueno, ¿qué significa que esto se propague? ¿Sí? Entonces, vamos a ver distintas terminologías. Primero, para lo que tiene que ver con cascadas, vamos a llamar de contagio, y vamos a usar mucho más este término en la clase que viene, pero vamos a hablar de contagio cuando algo se extiende por la red. Puede ser un comportamiento o puede ser alguna característica, ¿sí? Entonces, esto va a generar un árbol, ¿sí? Porque si este nodo empieza a propagar, necesariamente genera un árbol de quién contagió a quién en esta propagación, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nodos quedaron infectados, cuáles activos, cuáles adoptaron un producto, etcétera, ¿sí? Y quiénes no, por la razón que fuere, ¿sí? Entonces, vamos a ver, entre esta clase y la que viene, vamos a ver dos modelos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos un modelo que es por decisiones que es en que nos vamos a centrar hoy, que es, por ejemplo, hacer marketing viral, o, por ejemplo, empezar a usar un producto, o decidir ser vegano. Eso se basa en cómo yo voy obteniendo información de distintas personas, ¿sí? En función de las distintas personas, yo puedo decidir o no hacerlo. En particular, repetir un rumor o información es un caso un poco más particular. Por ejemplo, el otro modelo es el de probabilidades, que es, por ejemplo, la probabilidad de que falle un componente o la probabilidad de que se genere un contagio de enfermedades, lo cual, bueno, es una situación bastante actual, pero de eso vamos a hablar más la clase que viene. El tema es que repetir un rumor, vamos a decir, esto de las noticias falsas, se pueden considerar como un virus y que se propagan igual que un contagio de cualquier enfermedad. Y vamos a ver que tiene algunas características cuando lo vemos de ese lado, o sea, de un modelo. Cuando no hay un comportamiento, o sea, puede haber, porque uno puede ver que, bueno, yo estoy compartiendo un rumor porque yo lo decido. Es una decisión, sí, pero depende de qué es lo que genere eso, lo vamos a considerar un modelo de decisión o de probabilidad, ¿sí? Si lo único que estamos haciendo es propagar información, por ejemplo, no sé, se canceló la Copa América, no va a generar ningún tipo de comportamiento eso, más que puede informar correcta o incorrectamente, pero está solamente informando. Ahora, cuando eso puede generar algún tipo de comportamiento, como convocar a una marcha,
ahí lo vamos a considerar de decisión, porque eso vamos a asociar que quien está compartiendo eso probablemente está tomando una acción también, ¿sí? Eso es más que nada para ese tipo de que es difícil a veces de definir, bueno, cuándo estamos considerando como un modelo de decisión o de probabilidad, sino porque estamos viendo algo más allá que solamente compartir información, ¿sí? Entonces, modelos basados en decisiones, ¿sí? O sea, básicamente voy a ver las decisiones que toman mis vecinos, exactamente igual que el concepto de cascadas, voy a ver aquellos que yo pueda ver, qué decisiones tomaron. Y en función de las decisiones que tomaron, y potencialmente mi propia ganancia, ¿sí? O digamos mi propia información o lo que fuere, vamos a tomar una decisión, ¿sí? Entonces, eso lo podemos modelar de diferentes maneras. Así que bueno, sí, de vuelta, esto depende bastante estrictamente de la clase pasada. Entonces, esto va a terminar siendo de una manera u otra un modelo basado en teoría de juegos. O sea, lo que vamos a pensar es como si fuera un modelo de juego de coordinación. Como el Battle of the Sexes, donde Alan y Bárbara querían hacer la misma actividad. Les convenía más hacer la misma actividad que hacer diferente. Aunque sea una menos conveniente para alguno o para el otro. ¿Sí? Entonces, suponemos que solamente se pueden elegir entre dos opciones, A o B. ¿Sí? Vamos a decir producto A, producto B. Esa es una forma de verlo. Entonces, vamos a sacar ganancias, cuanta mayor, sí, o sea, si los adyacentes, o sea, si yo para cada adyacente veo, ok, elegimos el mismo producto, A, por ejemplo, entonces vamos a tener un cierto grado de ganancia. Y si no, si elegimos diferentes, a priori vamos a considerar que por esa arista no hay ganancia, ¿sí? Entonces, cuanto más adyacentes tomen la decisión, mejor. Obviamente depende de las ganancias, ¿no? Porque tal vez uno de los productos me da mucha mayor ganancia o lo que fuere, ¿sí? Y bueno, como siempre, lo mismo que había dicho la clase pasada, esto podría estar ponderado de alguna manera. Porque, a ver, seamos honestos, todo muy, o sea, imagínense que yo tengo que elegir entre el producto A o producto B. Pongámoslo a ver, para mí, por ejemplo, es imposible, yo no podría nunca desinstalar WhatsApp. O sea, supongamos que eventualmente me tengo que elegir entre WhatsApp y Telegram por alguna razón. Igual ese va a ser un ejemplo que vamos a ver más adelante, con más detalle. Tengo que elegir uno. Y bueno, no puedo desinstalar WhatsApp probablemente, porque anda a convencer a mi vieja para que use Telegram. Y es imposible. Así que, o sea, termina pasando ese tipo de cosas también. Entonces, está el caso ponderado, ¿sí? Así que bueno, eso lo podemos ya modelar o no, no es tan relevante por ahora. O sea, se puede modelar. En general, cuando yo quiero hacer un estudio de este estilo, no me sirve considerarlo pesado. Me sirve para hacer un modelo tal vez acotado, o sea, si yo quiero considerarlo pesado, o que sea fácil de determinar ese peso, ¿sí? Si yo puedo determinar fácilmente ese peso, o lo considero por la fortaleza, cosa de que en realidad el peso es calculable por la propia red. Es otra forma de hacerlo, ¿sí? Así que bueno, por ejemplo, tenemos este nodo B que tiene algunos que tomaron, no sé, digamos que el verde es el producto A, el azul es el producto B. Bueno, ¿qué producto debería, o sea, o qué decisión o lo que fuera debería tomar el nodo B? O sea, usar el producto A o el producto B. Uno podría decir, bueno, si producto A y B dan la misma ganancia, digamos, me conviene más el del azul. Y si no me conviene, y si hay algún tipo de desparejamiento, bueno, voy a hacer las cuentas, ¿sí? Que esto es algo que hacemos en realidad. O sea, de vuelta, no es que nosotros metamos un Bayes y nos pongamos a hacer cuentas así a lo bestia, pero de alguna manera nuestro cerebro lo está haciendo, ¿sí? Un ejemplo muy, muy conocido, de vuelta. La clase pasada también habíamos charlado de que está esto de eventualmente cuando tenemos dos elementos que compiten muy fuertemente, uno le termina ganando por mucho al otro. Y hoy vamos a ver por qué sucede eso. O sea, no existe, o sea, puede existir que dos vayan a la par, sí, puede existir que vayan dos a la par, pero que suceda que uno le gane por una cierta cantidad al otro, pero no tanto, eso es más raro. O sea, si hay un margen en general es muy grande. Por ejemplo, un caso bastante conocido tal vez en algunas épocas más anteriores, es, bueno, había una pelea entre
lo que eran los VHS versus los Betamax. Y esto es tecnología restrictiva. Yo no tenía una mega casetera que te reproducía uno o el otro. Lo mismo con los HD-DVD y los Blu-ray. Tenías un reproductor de uno de los dos. Y obviamente te convenía, más todavía, estamos hablando hace muchísimos años, te convenía tener lo que tenía la mayoría para poder compartirlo o para poder ir al Blockbuster y alquilar en general. O sea, ibas a tener esta tecnología, ibas a tener la tecnología que más ganara. Entonces, obviamente, lo que tuviera el resto te iba a influir en lo. Es como, no, pero en el Betamax se ve mejor. Sí, bueno, pero no tiene nadie. ¿A quién carajo le vas a pedir uno prestado a ver qué? ¿Sí? O sea, esa era la idea. Entonces, estos son distintos ejemplos donde justamente esto se da en tecnología y se da mucho. Se da mucho con el tema de las aplicaciones, con que Facebook versus Instagram y un montón de cosas, ¿sí? Porque, a ver, uno puede tener, por ejemplo, Facebook e Instagram instalados en el celular, pero no va a usar las dos para lo mismo todo el tiempo. No tiene sentido, porque es cansador. Excepto, bueno, ahora como está la integración, uno puede ir y apretar un botón y si quiere hacer eso lo hace. No sé si es la gran mayoría. Pero bueno, entonces podemos pensar en la matriz de ganancias que directamente podría ser la matriz de adyacencia más, ¿sí? Donde si dos adyacentes toman la misma decisión, se consigue un valor A mayor a 0. Si ambos toman decisión B, toman una ganancia B chiquita, mayor a 0. Y si eligen diferente, entonces ganan 0. De esta unión ganan 0. ¿Sí? Entonces, obviamente esto es como si en una red social se estuvieran jugando estos juegos en simultáneo todo el tiempo. Y es todo el tiempo que se está jugando. ¿Sí? Y obviamente esto implica que también puede haber una evolución en una red. Entonces, nos tenemos que pensar qué decisión tomamos, porque todo buenísimo, pero ¿cómo sabemos cuánto valen A y B? Como yo tengo una red social, ok, bueno, voy a tirar una nueva aplicación. ¿Cómo puedo medir cuánto? Supongamos que B es el producto viejo, no sé, cuando en su momento estaba Facebook, la ganancia de Facebook, y sale Instagram o Snapchat en su momento cuando salió y le puso los nuevos filtros y no sé qué, y eso da una ganancia cualitativa o algo por el estilo. Pero es medio difícil decir, bueno, cuánto valen A y cuánto valen B. Pero bueno, si nos podemos hacer un poco más de cuentas, supongamos que tenemos una proporción P de nodos que deciden tomar la decisión A. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cuánto nos queda de ganancia si yo elijo A. Si yo elijo A, me queda A por P por D. D es el grado del vértice A. ¿Sí? Entonces, acá tengo cuántos vértices van a tomar la decisión A por la ganancia que me da esa decisión. Y si no, lo mismo, o sea, 1 menos P por el grado del vértice B va a ser la cantidad de nodos adyacentes que toman la decisión B y multiplicado por su ganancia. ¿Sí? Entonces, a B le va a convenir la acción A si se da esto, o sea, directamente si esto es mayor que esto y empezamos a pasar cosas de un lado para el otro. Entonces, si P es mayor que esto. Que esto va a ser una proporción, básicamente. ¿Sí? Entonces, vamos a definir a Q, a este valor de acá, como el threshold o el umbral del nodo B corta, ¿sí? Porque, de vuelta, estos valores pueden ser tal vez dependientes, pueden ser o no dependientes o sí dependientes de cada nodo, ¿sí? Pero lo más importante es que no nos importan los valores de A y B, como son, sino cómo se relacionan. Porque yo tal vez puedo más o menos pensar, bueno, esto es un 20% mejor que tal cosa. Eso más o menos tal vez eso es un poco más medible, hasta ahí, que tener números exactos, ¿sí? Entonces, más o menos teniendo esas proporciones, yo puedo llegar a darme cuenta, bueno, cuánto valen P y Q y etcétera. O sea, y de vuelta, no nos interesan tampoco P y Q, sino, o sea, bueno, sí, no, pero nos interesa saber más o menos, ok, me tengo que fijar cuál es la proporción de mis vecinos que me logran hacer que yo supere este umbral, ¿sí? Entonces, supongamos, yo tengo un nodo donde inicialmente todos eligen B, ¿sí? O sea, imagínense que B era el producto que se usaba, el dominante y lo que fuere, y tenemos
lo que llamamos un conjunto de los early adopters, que serían los adaptadores tempranos, no sé cómo llamarlos. O sea, son los fans, son los fanboys, fangirls de una marca, por ejemplo, que van a elegirla, no importa, o sea, puede ser un producto de mierda, no importa, aunque sea un producto de mierda, lo van a comprar igual. O sea, sabemos, todos tenemos algún conocido que es así con alguna marca. Entonces, no importa lo que pase, van a seguir eligiendo este nuevo producto que salió. Lo bueno es que esa gente nos va a tratar de convencer también de que lo compremos y nos va a tener que argumentar y eso nos va a dar información y al mismo tiempo es parte de nuestra red. ¿Sí? Supongamos que Q es 50%. ¿Sí? Eso significa básicamente que son lo mismo. ¿Sí? O sea, si es 50%, significa que esto es 1, 1 más 1, o sea, valen lo mismo, básicamente. Si digamos que es más o menos 50%, que el valor de A es apenas un poquito más que el de B, o sea, el nuevo producto es un poquitito mejor. Eso significa, ok, si por lo menos, o sea, si más de la mitad de mis adyacentes elige el nuevo producto, ok, yo lo uso también, porque me conviene. Supongamos que en estos momentos que son restrictivos los productos, yo no puedo usar los dos. No puedo tener los dos. Por ejemplo, el caso de las caseteras, estas que mencioné, porque uno no iba a tener las dos, porque está bien. Después hay que mantenerlo. Supongamos que estos son mis dos, esta es mi red, y tengo estos dos early adopters, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que me pongo a fijarme, ¿sí? No le pasa esto de tener más de la mitad de los nodos que usen el nuevo producto. Este tampoco, este sí, porque son todos. Uy, perdón. Porque son todos. Este de acá, sí, porque literalmente son sus dos vecinos. Y este, dos de los tres vecinos lo usan. Ahí está. Este también son todos, es análogo a este caso. Y este, dos de los... en este caso es uno de los tres vecinos que lo usa. Entonces, este no lo va a usar, porque es un tercio. Entonces, acá pasamos. Ahora, ¿qué va a suceder? Este de acá ahora tiene dos vecinos de tres que usan este producto. Entonces, este también se va a cambiar. Este le pasa ahora lo mismo que antes. Dos de los tres vecinos usan este nuevo producto. Y ahora a este le pasa lo mismo que antes. Y terminamos convergiendo a esto, donde por las condiciones de la red, el producto no se terminó de propagar sobre toda la red, pero igualmente se propagó sobre un gran porcentaje. Por eso es que se puede ver, era algo que habíamos charlado al final de la última clase, que es cómo ciertos productos están más regionalizados. Por ejemplo, que acá Coca le gane por mucho a Pepsi, pero que en otros países Pepsi le pueda ganar a Coca-Cola. Entonces se puede dar también por este tipo de cosas, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Estamos bien, más o menos? No. No me importa ninguna, vamos bien. Ok. Entonces, a todo esto, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar esto a la vida real? Porque hay una realidad que es que, ok, buenísimo, todo esto, poner que lo puedo aplicar. Así. Ahora, ¿cómo podemos ver un caso más realista de cómo se hizo esto? ¿Sí? Entonces, un ejemplo que hicieron los investigadores fue agarrar unas protestas que se hicieron en 2011, básicamente no faltaba trabajo en España. Entonces hicieron marchas que se fueron organizando principalmente por Twitter. Tranquilamente, lo que estoy por mostrar ahora se puede hacer una analogía probablemente completa con lo que está sucediendo hoy en día en Colombia, estimo yo. O sea, es lo que supongo yo, o sea, debe haber habido mucho fogoneo en las redes sociales para que la gente se movilizara y etcétera, y debe seguir sucediendo, lo cual me parece que está bien. No estoy tratando o sea, no estoy diciendo que sea algo malo. O sea, está perfecto, es cómo la gente se comunica. Entonces, ¿qué se hizo? Se obtuvieron unos 70 hashtags que usaron los protestantes, ¿sí? Y a partir de eso obtuvieron unos 580.000 más o menos tweets, más o menos, qué sé yo. Y entonces, a partir de eso, bueno, consideraron, o sea, fueron reduciendo un poquito la red, que fue algo parecido a lo que hice yo que me pidió Beiró que lo haga, que era nada más considerar usuarios que tengan seguidores adentro de la red, porque si no, como que consideramos nodos que molestan un montón, ¿sí? Entonces, consideramos solamente usuarios que
que hayan usado algunos de estos hashtags, por supuesto, pero además que sus seguidores, a los seguidores de estos y a quienes los siguen estos, ¿sí? Entonces, para más o menos formar una red. Y probablemente que estos seguidores tengan al menos algún seguidor adentro de la red también de vuelta y etcétera, para no agarrar gente muy descolada. Entonces, con esto obtuvieron más o menos unos 87.000 usuarios. Armaron dos grafos, no me acuerdo ahora muy bien para qué usaron cada uno, pero bueno, armaron básicamente dos grafos, uno que es toda la red así dirigida, perdón, no dirigida, y otra dirigida, ¿sí? Simplemente, o sea, considerar el caso no dirigido y dirigido, a veces les importaba la dirección y otras veces no. Sí, especialmente porque en algunos casos importa las salidas específicamente, porque es a quienes veo, porque las entradas no me dicen a quiénes entran. ¿Sí? Entonces, algunas definiciones. Tiempo de activación es el momento a partir del cual el usuario empieza a postear tweets sobre un determinado, sobre este suceso. ¿Sí? Usa alguno de estos hashtags. O sea, fueron tomando muestras a través del tiempo de que esto haya sucedido. ¿Sí? Entonces, Kasubin es la cantidad de vecinos cuando el nodo se activa. Kasubá es la cantidad de vecinos activos cuando el nodo se activa. ¿Sí? O sea, uno es la cantidad total y el otro es la cantidad activa cuando este se activa. Entonces, podemos definir que este umbral de activación, este valor Q, que habíamos visto acá, esto acá, es literalmente eso. ¿Sí? Es la cantidad de vecinos activos dividido la cantidad total de vecinos. Entonces digo, ok, a partir del momento en el que veo que, no sé, el 60%, el 30%, el 20%, ¿sí? De mis vecinos empieza a tuitear de esto, yo empiezo también a tuitear de esto. ¿Sí? No es que uno lo piensa, pero esto sucede. ¿Sí? O sea, somos más o menos vulnerables a cierto grado de presión social, o ni siquiera viéndolo como presión social, sino a partir de qué momento uno lo ve como algo real. Porque tal vez si no, es como que no se quieren insertar solo en algún tipo de protesta. ¿Sí? Entonces, si K-sub A dividido K-sub in, o sea, el valor del umbral es casi cero, significa que yo soy uno de estos early adopters, o uno de estos, soy uno de los organizadores prácticamente de la marcha. En cuanto me enteré ya, si no me importa cuánta gente esté ya diciendo, yo empiezo a hablar de esto. ¿Sí? Hay que tomar con pinzas esto, ¿no? Porque, o sea, existe la posibilidad de que alguna movilización no sea la primera movilización, ¿sí? Entonces, supongamos que en este caso, esta sí haya sido la primera movilización, pero piensen que no es lo mismo. Ahora en Colombia, si alguien empieza a tuitear algo, no es un early adopter de esa nueva marcha porque están todas las marchas anteriores. Entonces, hay que considerar todo eso en el estudio según lo que corresponda. ¿Sí? En cambio, si este caso A dividido caso B, que es el threshold, es el umbral, es casi 1, significa que, bueno, me uní porque no me queda otra, porque ya todos o casi todos mis adyacentes, todos mis vecinos, ya todo el mundo estaba, no sé, estaba bardeando porque todo el mundo se quedó sin trabajo, yo también bardeo porque, qué sé yo. Sí, o sea, todos conocemos a alguien que tiene un threshold muy alto que apareció porque esta persona apareció en esta movilización porque no le quedó otra. ¿Sí? Entonces, esta es la distribución que se dio, o sea, del estudio que hicieron, una considerando la red completa, ¿sí? O sea, literalmente con los idas y vueltas, y el otro considerándola con las direcciones, ¿sí? Así que bueno, esta es más o menos la distribución que se dio, que en primer lugar, hay bastantes usuarios que se llaman early adopters. O sea, fijémonos, acá hay como un pico muy alto acá en 0. Y también hay otro pico acá, ¿sí? Que lo cual más o menos supongo que tiene sentido, que es justo en 0,5. O sea, ya cuando la mitad más 1 empieza a decir, vamos Boca, o tal vez te confundís y empezás a hinchar por Boquita. O sea, puede empezar a pasar. Pero creo que lo tengo escrito. Sí, lo tengo escrito. Más o menos por acá hasta 0,8, más o menos esto de uniforme. Obviamente,
el masomesómetro hay que darle con amor, pero se ve que está bastante planchado dentro de todo. Sí, o sea, dio bastante uniforme dentro de lo que podría ser, ¿sí? Lo cual es interesante. Obviamente, mucho menos acá, mucho menos distribución acá, ¿sí? O sea, pero por lo menos en el medio está bastante distribuido. O sea, esto depende mucho del problema en particular, ¿sí? Entonces, otra cosa que analizaron fue, bueno, cómo afecta el tiempo, ¿sí? A las activaciones. Porque no todos los nodos se activaron al mismo tiempo, ¿sí? Esto está muy pésimamente animado, pero bueno, básicamente lo que dijeron es, bueno, la gente no decidió espontáneamente decir sí o no algo y ya está, sino que se dio a partir de que pasaba el tiempo, ¿sí? Entonces, no solamente consideraron esto, a ver, bueno, a ver, ¿qué sucede acá con el umbral? Sino, bueno, ¿cómo varió el umbral de un momento a otro, de una unidad de tiempo a otra? Por ejemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿sí? O sea, literalmente hicieron ese estudio, pero ¿cuánto es el delta acá? O sea, ¿cuánto van variando de un tiempo a otro? Eso depende de la situación. Dividido la cantidad de activados en algún tiempo, ¿sí? Ya puede ser el t más 1. Entonces, sucede que justamente esto es para ver, bueno, ¿cuándo fue que cuando se activaron los nodos? ¿Cuánta, digamos, explosión de activación a su alrededor fue que se había dado? Entonces, algo que sucede es que los usuarios que tienen un umbral muy bajo son bastante insensibles a esto de las variaciones, ¿sí? O del tiempo de activación o de reclutamiento. Porque es como, sí, ni me hables, yo ya estaba por tuitear, no importa, ¿sí? O sea, claramente la gente que es early adopter o casi no es muy sensible a las activaciones de los demás o en qué tiempo se dieron esas activaciones. Pero aquellos que tienen un umbral muy alto no solamente dependen de que el umbral sea alto, o sea, no es solo una cuestión de, ok, veo que en las últimas 3 horas o 4 horas, 5 días, 3 semanas, mis adyacentes, en las personas a las que yo sigo, están hablando de este tema. O sea, fíjense, o sea, pensémoslo racionalmente, o sea, si empieza alguien a hablar de un tema, 3 semanas después otro, 3 semanas después otra persona, una semana después otra persona más, pongámosle, y eventualmente terminan siendo muchos de mis vecinos los que hablan de algún tema. Obviamente, eventualmente me va a picar el bicho de, bueno, a ver de qué estarán hablando, pero tal vez si no me interesa tanto el tema, no me voy a activar yo. Ahora, si piensen, no sé, si todos los seguidores de Edu Feynman empiezan a hablar en inclusivo, tal vez él se empiece a decir, bueno, tal vez, o sea, no sé, no digo los seguidores, a quienes él sigue, ¿sí? O se podría hacer los dos análisis, ¿no? Pero imaginémonos eso. Tal vez él, como, bueno, tal vez tengo que tuitear un botes, así. Eh, entonces, sucede que los usuarios que tienen un umbral muy alto se terminan uniendo, pero cuando se dio una alza muy repentina de sus adyacentes, que se unieron también. ¿Sí? O sea, se dan las dos cosas. O sea, no solamente tienen un umbral muy alto, sino que se dio que ellos se activaron. Hay que considerar también que hay gente que nunca se activó. Y puede ser que no se haya nunca activado, porque aunque todos los adyacentes, o una gran proporción de adyacentes, ya se hayan activado, tal vez cumplieron con su umbral, pero tal vez no se dio esto, ¿sí? Tal vez no se había dado de esto. ¿Sí? Entonces hay que considerar que eso se escapa un poco de esta parte de acá. Tal vez no estoy considerando otros que estén por acá, pero que nunca los logré activar, ¿sí? No los logré activar por esto, porque esta activación no fue lo suficientemente repentina o como querramos decirle, como para activarlo. ¿Sí? O sea, hay como un factor de tiempo, no es solamente una cuestión de proporciones. Entonces, primero, hay varios factores que afectan a mi activación. De vuelta está el umbral, pero también el tiempo de activación, lo último que acabo de decir. Pero también está el tema de cómo se perciben las gentes en su vecindario. Por ejemplo, hay un estudio que se había hecho
Esto se había hecho en Estados Unidos, que iban y le preguntaban a las personas, ¿vos sos racista? No, en general la gente siempre dice que no. ¿Vos creés que tu vecino es racista? O peor, ¿vos cómo creés que te ve tu vecino? Le hacían las dos preguntas, ¿sí? ¿Vos creés que tu vecino cree que vos sos racista? O ese tipo de cosas, ¿sí? O vos creés que tu vecino es racista, también. Entonces, las percepciones que nosotros tenemos en realidad están un poco sesgadas, ¿sí? Entonces, eso hace que porque en Twitter es medio, tal vez más evidente, tuiteó algo o no tuiteó algo, pero después hay ciertas cosas que yo no sé si la otra persona está activada. También vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero hay ciertos momentos donde yo no lo sé y es una cuestión de percepción. También uno puede considerar, bueno, tuitea cualquiera, después hay que ir a la calle, ¿no? Eso es totalmente cierto. Entonces, estos umbrales, la influencia, los tiempos de activación, todo ese tipo de cosas dependen de la red, dependen de la temática. O sea, no es que para cualquier tema, por ser Twitter, va a comportarse de cierta forma. ¿Sí? Porque hay temas que generan más indignación que otros, por ejemplo. ¿Sí? Por poner un caso. Y porque Twitter es un nido de basura también, ¿no? O sea, todos lo sabemos. Así que bueno, entonces, lo que se puede ir generando con esto es cómo se genera. Lo que pudieron haber hecho ellos, que creo que no lo hicieron, fue. Ah, no, sí, mentira, sí lo hicieron. Fue ver, bueno, cómo es que se va generando esta cascada. O sea, por ejemplo, empiezo con este nodo que empieza a disparar por un lado, que este además puede ir disparando otras cascadas, y este puede ir disparando otras cascadas. ¿Sí? O sea, cada nodo va generando cascadas. ¿Sí? La pregunta es estudiar, bueno, cada una de estas cascadas que hay, bueno, o que se van disparando en distintos momentos o como fuere, bueno, ¿cómo es que son? ¿Sí? Entonces, algo que sucede, o sea, los tipos agarraron y dijeron, bueno, a ver, grafiquemos los tamaños de las cascadas tomando distintos delta T, o sea, 1 hora, 2 horas, 4 horas, simplemente para tomar números. No, la verdad que esto no cambió mucho la situación. De la proporción que hay en función del tamaño de la cascada. Eso lo que quiere decir es que, básicamente, o sea, estas serían las cascadas exitosas porque son las cascadas de gran tamaño, ¿sí? O sea, porque tenemos un gran tamaño en el eje X. Fijémonos que hay muchas cascadas chiquitas, casi, o sea, esto es 10 a la, perdón, es 10 a la 1, o sea, acá tenemos de 10 nodos, ¿sí? O sea, tenemos muchas que son muy pequeñas, de menos de 10 nodos, y bajan muy rápidamente, ¿sí? Esto es, o sea, esto es en una escala lineal esto sería exponencial, o sea, sería una exponencia para abajo, ¿sí? Entonces, ok, esto me quedó muy mal animado, ok. Entonces, por un lado, ahí está. Se ven dos cosas. Primero, se ve la fragilidad de las cascadas, porque si no fueran frágiles, empezamos en un nodo y terminamos en toda la red, y no tendríamos tantas tan chiquitas y tan pocas tan grandes. ¿Sí? Entonces, a ver, también se da por una cuestión de externalidades, porque si no existieran las externalidades, o sea, eventos externos, ¿sí? que nos influyen. Primero, ¿por qué distintas personas empezarían a tuitear en vez de una? ¿Sí? Primero, ¿qué los llevó a tuitear? Más después de pasar un tiempo. ¿Sí? Y además, si no hubiesen externalidades, ¿por qué es que se detiene? ¿Por qué es que hay tantas que son chiquitas? O sea, si hay tantas que son chicas, alguien las comienza. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, si hay tantas que son muy chicas, significa que hay tantas que fueron comenzadas. ¿Y cómo es que empezaron? ¿Cómo es que esas personas se enteraron si no se enteraron por otro lado? O sea, por alguna de estas cascadas grandes. Entonces, evidentemente, hay cosas externas a la red que no se ven acá. Por lo menos no en esta red. Se pueden ver si la extendiéramos agregándole más información, ¿sí? Pero hay un límite hasta donde podemos modelar. Entonces, una pregunta que uno se puede dar es, bueno, ¿quiénes comenzaron estas cascadas? ¿Sí? Porque probablemente si yo empezara una cascada, yo estaría más por acá. Pero ¿quién comienza estas? Porque es importante, o sea, si yo estoy haciendo una movilización, o sea, seamos honestos. Si Cristina llama una movilización, no es lo mismo que si la llama, no sé,
que quiero dar o sea, voy a usar a alguien del mismo espacio político, no sé, digamos, Cabandier, que no es un nadie dentro del frente de todos, pero no es Cristina, no es lo mismo, ¿sí? O sea, Cristina te llama, o sea, Cristina te habla de Rapa Nui y rompe el sistema, o sea, se le sacaba a Franui en 2 minutos, o sea, claramente hay personas que te generan algo en la sociedad y otras es como, sí, qué sé yo, o sea, ponele que lo conozco, ¿sí? O sea, estoy poniéndole nombres para que sea muy evidente lo que está pasando. Entonces, una forma que podemos definir eso es obtenemos una centralidad. ¿Sí? Usamos a una de las centralidades. Hay diferentes que podemos llegar a usar y dependiendo tal vez de cómo sea la red, conviene más una que otra. ¿Sí? Depende de lo que estemos modelando con la red, puede ser que convenga más una que otra. Una que en casos que tienen que ver mucho con marketing de productos, es muy usual usar la de K-núcleos o K-core, ¿sí? Es muy usual pensar de esa forma. Sí que era la que veíamos, ok, todos aquellos que nos quedamos con todos los que tienen 2 aristas, por lo menos 2 aristas. Aquellos que tienen una, los borramos. Y después de haber borrado, no, borramos a todos los que hayan quedado con una. Y así sucesivamente hasta que todos los que quedaron tienen por lo menos 2 aristas. Esos son los que componen el núcleo de 2. Y hacemos pues lo mismo con 3, y con 4 y con 5 y etcétera, ¿sí? Y así se van formando distintos núcleos de la red. Entonces, para el caso de Twitter, sucedió que o sea, este estudio que habían hecho, los que comenzaron las cascadas exitosas eran justamente aquellos que tenían un K-score muy alto. ¿Sí? Eso es algo que los tipos sacaron como un análisis. Puede ser que con otra red convenga usar otro tipo de centralidad, tal vez. ¿Sí? Pero bueno, fue en realidad, cuando estuve viendo centralidades, nunca había visto la de K-Core Score, y la empecé a ver cuando vi justamente este caso, así que por eso la agregué después. Entonces, a nivel marketing, ¿sí? Obviamente alguien que tenga un K-Score, ¿sí? De vuelta, no es lo mismo que centralidad de grado, o sea, no es que no esté relacionada, pero no es lo mismo. Obviamente estas personas, o sea, Kim Kardashian probablemente cobre un poco más para publicitar un producto que a lo que podría, no sé, alguno de nosotros, ¿no? O sea, a mí si me das un canje, si me mandas ni te digo una docena de empanadas, con que me mandes 3 empanadas, tal vez yo ya publico algo, ¿sí? El tema es, ok, a la empresa que quiere publicitar su producto, ¿qué le conviene más? ¿Pagar más por uno solo y que ese logre llegar a mucha gente? ¿O pagar menos y bueno, pagar y que sean más personas publicitando la marca? Sí, son distintas formas. No estoy diciendo que una sea más correcta que la otra. Obviamente, probablemente pagarme a mí sea equivocado. No estoy diciendo yo como un extremo, pero tal vez tenemos distintos niveles de influencers, justamente, supongamos en el K-Score. Bueno, ¿a quién conviene más? ¿Sí? Que obviamente hay una cuestión también de, pongámosle, feeling, que acá estamos desconsiderando, o sea, no es lo mismo, o sea, hay productos que tienen que ver tal vez con, o sea, que matchen bien con un influencer y a quién estoy yo, voy a decir, targeteando, o sea, a quién estoy apuntando, ¿sí? Obviamente tengo que conocer a qué público, o sea, no es lo mismo, no sé, seguidores, o sea, supongamos a nivel político, y probablemente las personas que fueron a comprar Franui, la gran mayoría eran todos, o sea, después de lo que dijo Cristina, la gran mayoría yo estimo que era más de tinte kirchnerista. Debe haber alguno que cuando escuchó Franui dijo, es verdad que existen los Franui, y bueno, o sea, independientemente fue y compró. Pero yo estimo más que fue lo otro, ¿sí? Y también, bueno, una cuestión de polarización, probablemente haya otra gente que diga, yo nunca más vuelvo a comprar Franui, pero bueno. Pero bueno, ahí tiene que ver con cómo pienso yo que se van a propagar las cosas en la red. Porque, a ver, no es que, ok, si Kim Kardashian promociona el producto, el resto de la gente lo va a empezar a promocionar. No funciona así. Pero si ellos lo adoptan, si las personas que siguen a Kim Kardashian lo adoptan, después se puede dar
O sea, yo los genero perdón, un segundito, vuelvo para atrás. Lo que me genero son estos early adopters. En cuanto yo genere esto, después tengo esta situación de esta es la gente que por seguir a estos dos se, digamos, contagian, pero después se empieza a propagar, y no por estos necesariamente, ¿sí? O sea, no digo que no influyan, pero no es solamente por esto, sino que después incluso podemos dejar de pagarles, qué sé yo, y estos, pongámosle que se desactivan, e igual el producto se siga manifestando alrededor de la red, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la idea. Así que bueno, esta es otra cosa que se puede ver, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a tratar de ver es, bueno, cómo podemos generalizar esto a productos, ¿sí? O sea, porque hasta ahora, bueno, vimos el caso de Twitter que mostramos, ahora, bueno, ¿cómo es que estas cosas realmente se propagan? Entonces, ¿sí? Podemos optar por la decisión A y B y tenemos un beneficio A minúscula, B minúscula, ¿sí? Tenemos eso. Ahora, también podría suceder que podamos tener los dos productos en simultáneo, ¿sí? Y eso es algo que en tecnología importa y mucho, ¿sí? Por ejemplo, tenemos WhatsApp y Telegram. El hecho de que Telegram no se logre propagar es por culpa de esto, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? O sea, si uno ve por cómo es el mercado, salvo que Telegram sea evidentemente incluso siendo mucho mejor, hoy en día tal vez la diferencia no es tan alta, pero yo recuerdo hace algunos años Telegram era muchísimo mejor que WhatsApp y aún así no era suficiente. Entonces, planteamos, por ejemplo, que hay 3 estrategias posibles, A y B, pero también podemos tener AB. ¿Sí? O sea, la posibilidad. O sea, no lo estoy pensando como tipos de sangre, pero bueno, o sea, podemos tener las 3 opciones, A, B o AB. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un nodo que toma la decisión AB y otro la decisión A, o sea, son adyacentes, ambos obtienen la ganancia A. AB con B obtenemos la ganancia B. Y AB con AB obtenemos el máximo. ¿Sí? Porque obviamente entre dos personas que pueden usar cualquier tecnología, usan la que más los beneficia. ¿Sí? Y bueno, además de eso, podemos tener un costo C por mantener ambas tecnologías, lo cual tiene mucho sentido. Es cuánto extra tengo que gastar por tener dos cosas en vez de una sola. ¿Sí? Entonces vamos a tener por ahora estos 3 numeritos, A, B y C, que con solamente este modelo y con modelos muy simples ya vamos a poder sacar conclusiones muy fuertes, lo cual, o sea, a nivel producto. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos este modelo. ¿Sí? Es una tira infinita de nodos. Consideremos tira infinita. Donde cada nodo tiene un adyacente anterior y uno siguiente y ya está. ¿Sí? Pensemos en una lista enlazada infinita. Doblemente enlazada. ¿Sí? Entonces, supongamos que eventualmente estos nodos, por ejemplo acá, tomaron la decisión, o sea, el producto que venía siendo tomado era B. B, 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 B. Existía solamente B en el producto. Y de repente metimos unos early adopters, estos adaptadores tempranos, de A, los enchufamos acá. Pongámosle esto, ¿sí? Nada más para... Y estos están fijos. Estos son los, no sé, sale el nuevo iPhone y es como, ya está, lo salieron a comprar. Y iPhone es lo mejor. ¿Sí? Entonces fueron, pum, lo tenemos acá. Y acá, bueno, tenemos que analizar cómo se va a dar toda la situación, ¿sí? Entonces, supongamos que, o sea, si B es un número muy alto con respecto a A, no, o sea, ahí obviamente depende cómo se dé. Pero si B es muy alto, pongamos muy, muy alto con respecto a este nodo no le va a convenir cambiarse a nada. Si supongamos que B valiera 7, por poner un número, y no me conviene cambiarme a B, salvo que el costo sea muy chico. ¿Sí? Porque es verdad, acá yo podría ganar 3 y el costo de mantener los dos sea 2, o sea, en este caso el costo es muy chico, pero si el costo fuera más grande, ahí no me conviene. ¿Sí? Ahora vamos a ir con este caso, donde A es mejor que B, pero no tanto. ¿Sí? O sea, pero hasta ahí. ¿Qué sucede? O sea, este de acá migra, ¿sí? Porque está en la frontera,
Migra porque le conviene, o sea, migra, perdón. Adopta las dos tecnologías. Tiene AB, donde en este caso va a estar ganando 3 más 2, 5, menos 1, 4. Ahora, ¿qué sucede? Este va a estar ganando 4, y este de acá 4, etc. Este de acá no le conviene migrarse a AB. No es perjudicial tampoco en este caso, pero no tiene ninguna motivación para hacerlo. Incluso si el costo fuera más alto, pongámosle que el costo fuera 2, sería más evidente que no le conviene directamente. ¿Sí? Supongamos que el costo fuera alto. Entonces, a pesar de que A sea mejor, no se propaga. ¿Sí? O sea, objetivamente, E te da 3, E te da 2, A es mejor que B y no se propaga. No le conviene. Entonces, esto se detiene, se detuvo la propagación en la frontera. Uno podría ver como, ok, pensémoslo como WhatsApp es, Telegram es, si uno lo ve feature por feature, es mejor que WhatsApp, lo es. Cada feature que piensa WhatsApp nuevo, Telegram ya lo tuvo 3 años antes probablemente, ¿sí? Más o menos con distinta lavada de cara, pero es así. Entonces, el tema es que no es tanto mejor, de alguna manera, acá no hay números, tiene que ver con percepción y que hay una cuestión más compleja. O sea, acá no estamos hablando de que la gran mayoría de nuestros vecinos usa WhatsApp probablemente. El costo en sí no es tan alto de mantener ambos, pero no es tanta la diferencia. Entonces se termina generando medio como esto, donde la gran mayoría, hay muy poco, o sea, que están los early adopters de Telegram, que son aquellas personas que solo usan Telegram y que no se comunica conmigo. Y bueno, va a haber gente que diga, bueno, yo me quiero comunicar con esta persona y voy a usar Telegram. O lo que fuere, o sea, ya la tengo. Y con otras personas tal vez yo me comunico. De vuelta, estoy usando Telegram porque me parece que es un ejemplo relativamente claro de esto. No es el único ejemplo donde esto sucede. En un montón de tecnología pasa esto y de productos en general. ¿Sí? Lo podemos ver, o sea, la clase pasada habíamos hablado de Netflix y de Amazon, etc. Ahí obviamente podemos considerar que tal vez los costos de mantener cosas son mayores porque hay un costo literalmente monetario y hay que ver cuánto beneficio me trae. ¿Sí? Qué sé yo. Eso, también se puede usar para analizar ese caso, donde obviamente puedo tener A, B, como puedo tener Amazon Prime y puedo tener Netflix, hay que ver cuánto me conviene. Y a veces y hay que ver cómo ahí no tengo una influencia tal vez por la red social, o sí. Porque muchas veces uno ve series que ve otra persona porque no, sí, te tenés que ver esta serie. Es re normal eso. O sea, que tu ambiente te quiera, te diga, no, dale, mirate esta serie y no la puedes ver porque no tenés el mismo servicio de streaming, ¿sí? Siempre que no vayamos por el lado de la piratería, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando todo el mundo estaba hablando de WandaVision, bueno, yo no tengo Disney Plus, entonces no la vi. Y después cuando ya la gente deja de hablar de eso, medio que no tenés ganas, no te deja de tentar. ¿Sí? Como que te tienta en el momento, pero después no te tienta más. Entonces, este fenómeno de red se da, entre otras cosas. O sea, también se dan otras cosas en el medio. Entonces, bueno, acá tenemos este fenómeno, que es si A no es tanto mejor que B, no conviene. Ahora, puede suceder lo siguiente, supongamos que evoluciona A, o lo que fuere, o A es mucho más grande, supongamos que ahora de repente Telegram saca un feature que sea buenísimo, que ya está, es como, bueno, ya la gente va a querer usarlo sí o sí, y de acá a que WhatsApp lo integre van a pasar 3 años o 2 años. No, listo, ya nos migramos, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. B primero se va a migrar y después, entre estos dos, a este de acá le va a convenir usar los dos productos, ¿sí? O sea, literalmente le va a convenir usar los dos, porque todavía tiene esta relación acá, ¿sí? El costo tal vez no es, mientras el costo sea bajo, si el costo fuera mucho más alto, tal vez migraría directo, ¿sí? Supongamos que el costo C fuera 4 y el valor de ganancia de A fuera, sí, 5, no, 5 tal vez sea muy poco, pongámosle 6, tal vez ahí ganaría directamente, ¿sí? Entonces, no pasaría de AP, pasaría directamente a A, ¿sí? Entonces, lo que va a terminar pasando es que se va a migrar también a AB. Pero ya, cuando ya tenemos esta situación,
a este de acá ya no le conviene más tener las dos, porque es como todos mis adyacentes ya tienen el sistema A, no tengo ninguna necesidad de yo mantener los dos, porque no lo uso con nadie, porque entre estos dos también usa el sistema A. Entonces ya está, desinstalo WhatsApp, ya está. Y listo, ¿sí? Y este va a hacer la misma lógica que hizo este de acá. Y entonces vamos a tener un buffer de 2 que se va a ir trasladando. ¿Sí? Obviamente en este modelo súper simplificado, pero con este modelo ya es suficiente para ver ciertos grados de comportamiento que podemos acoplar. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tener un pasaje de B a B y luego A. ¿Sí? Y después, bueno, se propaga esto con este buffer. Entonces, vamos a tener que considerar estos dos escenarios. ¿Sí? Donde supongamos que B vale 1, o sea, el valor de la ganancia de este B es 1, y después vemos qué pasa con A, con el valor de A y el costo que tiene mantener los dos sistemas para justamente, supongamos que la ganancia vale A, la ganancia de AB es A más 1, porque tenemos el más 1 de acá, menos C, por el costo de mantener los dos. ¿Sí? Entonces vamos a ver para qué valores de A y C se propaga A o muere A o se mantiene aún otra tendencia. ¿Sí? Entonces, supongamos que se da esta situación. ¿Sí? Tenemos, por un lado, aunque nada más me voy a asegurar que esté diciendo lo correcto, porque después la hago cagada. ¿Sí? Entonces, no quiero decir algo que no es. Ah, lo peor es que yo no lo tengo acá. Ok. O sea, en este caso es cuando la ganancia de A, o sea, este segmento de acá, acá, por ejemplo, es, ok, el costo es bajo, ¿sí? O sea, de vuelta, este es el eje del costo, este es el eje de la ganancia del producto A. Este es el costo de mantener ambos sistemas. Entonces, acá, ok, el costo es bajo, pero la ganancia de A es muy bajo como para que me importe. Entonces, voy a usar B directamente. En este caso, la ganancia no es lo suficiente y la verdad que el costo es alto, así que tampoco, no voy a mantener, no sé, como me quedo con B y ya está. Acá, el costo es muy bajo, pero la ganancia es como, o sea, me da algo, obviamente me conviene, o sea, es lo suficientemente más bajo, ¿sí? Porque acá tenemos la recta, ¿sí? Que divide. Entonces, el costo es más bajo que la ganancia que me da tenerlo, pero no es lo suficiente como para que yo querer migrarme, ¿sí? Y bueno, acá A es grande y C menor que 1. ¿Sí? Este de vuelta es el caso que teníamos antes. Acá está el tema de empiezo a usar AB o A directo, ¿sí? O sea, acá, si bien los costos son altos, sí, obviamente cuanto más para arriba, más alto, la ganancia de A es muy amplia. Ahora, para que sea este cambio directo, se tiene que dar que el costo también sea alto, porque si no, no hay ninguna razón o sea, por más que la ganancia de A sea muy grande, no hay ninguna razón para no sostener ambos sistemas, por lo menos por un tiempo, ¿sí? De vuelta, acá estoy en la parte de si me migro o no, ¿sí? Entonces, acá, si el costo es muy bajo, no hay ninguna razón para no usar AB para entonces tener ganancia por acá, ¿sí? Si el costo es muy alto, tal vez, bueno, no, ya está, me migro directo y paso a. Y si la ganancia es muy baja, no, ni se propaga. Ahora vemos el otro escenario, que es este, que es, ok, el vecino que tengo atrás está a medio camino de migrarse, veremos si se propaga o no, y bueno, vamos a ver, y el que tengo obviamente al lado todavía está con la tecnología anterior. Se termina dando, obviamente esto está corrido, pero tenemos, bueno, cuando la ganancia todavía es chica, ¿sí? O sea, todavía no es lo suficientemente grande como para pasar, o sea, no hay ninguna razón para que yo cambie, ¿sí? Porque para yo pasar a un AB, ¿por qué? Sí, o sea, porque acá yo terminaría teniendo que negociar, o sea, quedarme con el máximo, ¿sí? Y por más que la ganancia sea, pongámosle mayor que 1, mayor que la de B, digamos, la ganancia de B era 1, si la habíamos definido como 1, por más que estemos por acá, si el costo es muy alto, no nos termina de convenir, ¿sí?
porque tenemos que pagar eso, la verdad que no le termina siendo redituable. Entonces, después la otra es lo mismo de antes, sí que si termina siendo muy bueno A o no tan bueno. Entonces, lo que vamos a terminar haciendo es solapando estos dos gráficos, básicamente. Esto es lo que terminan haciendo. Bueno. Entonces, uniendo los dos gráficos, básicamente, o sea, un poco de magia, pumba, así, vamos a definir los siguientes cuadrantes. ¿Sí? O sea, tenemos esto, básicamente, donde en A1 gana A directamente, o sea, es qué transición va a terminar sucediendo. ¿Sí? Si estamos en este segmento de los costos de A, B, perdón, los costos y las ganancias de los productos, si estamos en este segmento, el producto no va a surtir efecto y no se va a propagar. Si pasamos acá, significa que, bueno, es muy buen el producto. ¿Sí? Entonces, vamos directamente acá. Supongamos que B es el producto default, pongámosle el producto default en comunicaciones. Hoy en día es WhatsApp, pero surge Telegram. No, en realidad Telegram no es que surgió, pero no importa. ¿Sí? Entonces, tenemos distintos métodos para que nuestro nuevo producto gane. O sea, una opción simple es estoy acá. ¿Sí? Obviamente, si yo soy el que quiere invertir en hacer un nuevo producto, yo no quiero estar acá. Porque si estoy acá, estoy perdiendo plata directamente. ¿Sí? Supongamos que no estoy acá, que es el caso poco interesante. Un método es lo que se llama infiltración. Si son compatibles, ¿sí? Una forma que podemos hacer es esto. Son compatibles significa que el costo de mantener ambas sea poca. ¿Sí? Y entonces vamos convenciendo, ¿sí? A que cada uno, a medida que yo voy viendo, ok, bueno, la gran mayoría de mis adyacentes ya tiene el nuevo producto, ya no me conviene mantener el viejo. ¿Sí? Eso sería por infiltración. Porque es, ok, empezamos con que todos tengan los dos hasta que de repente ya no les convenga más y se migren. Esto pasó con los smartphones, básicamente. Es como, sí, los productos son, vos podés comunicarte por SMS entre un smartphone y los celulares, los anteriores. Sí, podés comunicarte. Pero eventualmente ya no te convenía porque la gente se comunicaba por otros medios. Entonces la gente eventualmente dijo, no, bueno, no, ya está, ahora me conviene irme directamente a tener el celular. Obviamente ahí había un cierto grado de compatibilidad hasta cierto punto, ¿sí? Después conquista directa, que es que el producto sea muy bueno y al mismo tiempo sean incompatibles por el alto costo de mantener ambos, ¿sí? Entonces no hay transición, no se da esto. Y donde no querríamos quedarnos es acá, ¿sí? Supongamos, es un producto que sea bueno, con costos no tan altos, o que sea barato y no tan bueno. O sea, tal vez no es tan bueno como B, pero es barato. Entonces es como, bueno, hay gente que lo usa igual, es como, bueno, lo tengo porque me sale más barato. O no. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, pensemos, se me ocurre, a ver. Creo yo, por ejemplo, Cabify y Uber. Son dos servicios completamente equivalentes, donde cada uno puede pensar que uno sea mejor o peor o lo que fuere. Pongámosle que Uber es el default, porque en general uno habla, o sea, ya a nivel internacional uno dice, me voy a tomar un Uber, o tal vez fue el primero, fue lo que dijimos antes en la clase pasada, que fue el primero en romper ese umbral. Y entonces es como que generó ya una marca en la cabeza. Pero yo incluso a veces me tomo un Cabify y digo, bueno, me tomo un Uber. ¿Sí? Entonces esto también puede suceder. Para mí esto está en una zona de buffer, porque no es cierto que estemos acá, no es que nos quedamos en la tecnología anterior, en Uber, no creo, porque ya vimos, es más costosa en realidad, pero en general es más rápido tal vez, qué sé yo. Pero Cabify tal vez no le saca la suficiente ventaja, para mí sí, por una cuestión de legalidad que tiene una por sobre la otra, para mí le gana, pero vamos a hablar socialmente, no le termina de ganar como para que podamos pasar acá, y entonces se extinga una. ¿Sí? Obviamente las cosas no son estáticas, los productos, o sea, si de repente estoy en esta situación, o sea, yo soy el que hace el producto B y caímos en esta situación, voy a tratar de agregarle valor o features o lo que fuera al producto B para no caer en esto, para tratar de tenderlo más para este lado, ¿sí? O sea, no es que las cosas sean estáticas. Pero bueno, o sea, fijémonos que empezamos en el modelo así
que no tiene ningún sentido, o sea, esa tira infinita, esa lista doblemente enlazada, esto sí sigue teniendo sentido, ¿sí? Así que bueno. Esto obviamente se puede analizar a nivel productos de cosas que se fueron dando, ¿sí? No me está tomando. Ah, ahí está. Ok. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si no, hay algo que no me está tomando bien la... No, nada por ahora. Ok. Entonces, ahora vamos a ver unos dos pequeños segmentos de cosas que pueden llegar a ser interesantes de cómo se relacionan las cascadas con otras cosas que ya vimos. Una es, bueno, estas propagaciones, estas cascadas, cómo se relacionan con los conceptos de comunidades y clústeres. ¿Qué pasa? Lo siguiente. O sea, es poco probable que una cascada se dé si nadie dentro de una comunidad, o sea, es muy difícil que la cascada se dé en una comunidad si nadie de la comunidad la comienza. ¿Sí? Salvo que el umbral de las personas que están ahí adentro sea muy bajo. O sea, salvo que tengamos un umbral muy bajo para algo que puede darse, salvo que tengamos un umbral muy bajo, es muy poco probable, ¿sí? Porque en general estos por ejemplo, las comunidades son clústeres bastante densos, donde muchos tienen mucha conexión adentro o poca conexión afuera. Entonces, para que alguien de afuera me genere me transmita a mí o sea, un producto, digamos, y va a costar, ¿sí? Y obviamente depende el umbral, y el umbral depende del riesgo también, ¿sí? Entonces, esto de vuelta, es complicado o sea, es complicado a ver, ¿cómo explicar? A ver, ¿cómo? No es lo mismo que venga alguien de la FIUBA a recomendarles hacer una materia que sea alguien de afuera de la FIUBA. Por más que sea del mismo, que te diga hacer. O sea, estamos hablando de tomar una acción, ¿sí? No va a ser lo mismo, porque si bien esa persona probablemente va a venir otra también, y va a venir otra, y va a venir otra. En cambio, alguien de afuera te va a venir y te va a decir, o sea, alguien, no sé, alguien viene de la UTN y te dice, no, si yo justo la cursé o el mismo docente da en otra facultad, qué sé yo, como poder te puede convencer, pero es un 1 a 1, ¿sí? A mí me pasó, por ejemplo, yo estaba en mi último cuatrimestre, me cambiaron un horario de una materia justo el día de la inscripción, y me tuve que cambiar una materia, y fue uno de mis amigos de la facultad que me recomendó hacer una materia. O sea, y yo después propagué esa materia con otros y se propagó. Obviamente los tiempos fueron de a cuatrimestres que se propagó eso. Pero esas cosas pasan, y obviamente porque hay una cuestión de comunidad. Entonces, ¿cómo afectan estas cascadas a los clústeres? Entonces podemos ver que yo tengo un conjunto de early adopters de este nuevo producto y hay un cierto umbral. Supongamos que todos los nodos tienen el mismo cierto umbral. Entonces, un segundo, tengo a mi gata acá rompiendo un poco las guindas. Entonces, si la red restante, o sea, yo tengo clusters, ¿sí? Y tenemos una densidad mayor a 1 menos k, entonces ese set de early adopters no va a generar la cascada completa. O sea, si yo tengo... Un segundito. Bien, ya está. Entonces, si yo tengo en una comunidad, ok, buenísimo, ahí genero la cascada, todo lo que querramos. Pongámosle que la genero. El tema es afuera. ¿Sí? Entonces, si afuera hay alguna comunidad, algún clúster con densidad mayor a 1 menos Q, ¿sí? O sea, Q es una proporción, o sea, que tiene una densidad de muchas aristas para adentro, es imposible que se genere la cascada ahí adentro. Porque literalmente no puse a nadie ahí adentro, entonces, y como la densidad es 1 menos Q, significa que para afuera tiene menos que Q, entonces es imposible. No importa aunque lo hayamos expandido hacia todo el resto de la red, es imposible entrar. ¿Sí? Podemos pensarlo. A ver, voy a irme muy arriba. A este ejemplo acá. Acá dijimos que Q era
un medio, ¿sí? Y si, obviamente esto no es una comunidad necesariamente, pero pensemos que esto fuera una comunidad, o esto de acá fuera una comunidad, estos dos de acá fuera una comunidad, es imposible porque si estos tienen de, de un medio, ¿sí? Tienen un umbral de un medio, es imposible, y obviamente entre ellos se comunican fuertemente, pero hacia afuera tienen poco, es muy difícil, ¿sí? O sea, pongámosle que son estos tres, es muy difícil que estos se vayan a propagar, ¿sí? No se va a dar directamente, ¿sí? Acá posiblemente el ejemplo no sea completamente acertado, pero no importa, se entiende la idea. Y por el otro lado, también pasa la recíproca. Si no generamos una cascada completa, es porque tiene que haber al menos un clúster de densidad 1 menos Q. O sea, en el caso que habíamos visto de Twitter, donde teníamos un montón de mini cascadas, es porque generamos cascadas y las comunidades que se generan impidieron el avance de los tweets, básicamente. Lo cual tiene sentido. O sea, por eso es muy interesante decir que las redes sociales son redes complejas. ¿Sí? No, tienen la particularidad de son muy fácilmente modelables con un grafo y se pueden ver muy simplemente. Parecen redes muy simples, pero al mismo tiempo, con las propiedades que tienen de un bajo diámetro, de un alto coeficiente clustering, en general, que cumplen una distribución de grados de una ley de potencias, no completamente no perfecta, pero en general tendiente hacia una ley de potencias, y otros ajustes más, que generan una forma de comunidades, terminan sucediendo estas cosas. Y muchas veces termina siendo por esto, ¿sí? Entonces, me parece que es interesante. Entonces, y otra cosa que tiene que ver con los lazos débiles, esto que dije, no es lo mismo que venga alguien de afuera, de los lazos débiles, ¿sí? O sea, cuando habíamos hablado de los lazos débiles, una cosa es que un lazo débil me traiga información, ¿sí? O sea, los lazos débiles me van a traer información nueva que no podría conocer de otra forma. Pero lo que no van a hacer probablemente es que me hagan tomar acciones, ¿sí? Entonces, no es lo mismo propagar información que propagar comportamiento. Léase, no es lo mismo que si ese compañero del secundario con el que no hablan nunca, pero que cada tanto, viste, pintó algo, qué sé yo, charlamos un ratito de fútbol, una cosa así, le dice, no, sí, vamos a la marcha de no sé qué, que ustedes se acaban de enterar, y no lo escuchan en ningún otro lado, no lo escuchan en sus otros ámbitos, y probablemente digan, sí, bueno, pasala bien, no sé qué decirte, ¿sí? O sea, esto es así, o sea, no es joda. Por más que estén de acuerdo con la marcha, mínimamente les va a dar pachorra decir, bueno, voy a ir solo, la verdad que no tengo ganas. Ahora, no es lo mismo, justamente por esto que quería hacer la distinción con el caso de información, no es lo mismo que información, que nos pasen información, ¿sí? El umbral no es el mismo si me pasan información y yo la tengo que simplemente a lo sumo transmitir. Por eso es que podemos, las fake news, las noticias falsas, se transmiten mucho más. O sea, no tengo que salir de mi casa para comunicar una fake news, ¿sí? Entonces, en este ejemplo simple, que supongamos que el umbral es de un medio, supongamos que X se entera de una noticia, se van a terminar enterando todos y van a ir a la marcha, no sé qué, y le llega a W, obviamente, porque es parte de la misma comunidad. La pregunta es si U y B también van a ir ¿sí? a esa marcha. Y la respuesta es que no. O sea, si uno ve por una cuestión de umbral, este tiene 1, 2, 3, los dos tienen 3 más 1, o sea, tienen un cuarto nada más de cubierto de sus vecinos activos y tienen un umbral de un medio. Entonces no van a ir, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede mucho con los lazos débiles, ¿sí? Entonces, los lazos débiles o puentes locales, como los habíamos llamado, son muy buenos para transmitir información sobre algo nuevo, pero son muy malos o muy débiles para transmitir comportamiento, ¿sí? Entonces, esas cosas también hay que considerarlas cuando uno está hablando de adquirir un producto, ¿sí? Por eso es que Telegram se propagó muy fácil sobre lo que es nuestro rubro de informática, y bueno, está mi gata pasando diapositivas también. No es lo mismo, o sea, Telegram se empezó a propagar y la gran mayoría de la gente que está en informática lo usa, ¿sí? No les digo todos, pero una gran mayoría.
pero no sale de ahí. Porque yo puedo a lo sumo, con suerte yo puedo llegar a decirle a alguien, a uno, ¿viste? No sé, le puedo llegar a decir a mi pareja, tal vez a mi familia, ¿viste? Me estoy yendo de viaje y tal vez pierdo señal, no tengo señal y WhatsApp depende de la señal muchas veces para ciertas cosas y Telegram no. Comuniquémonos por ahí por cualquier cosa, mi familia puede acceder, pero no se va a mantener ahí. Aunque vean, sí, este producto es mucho mejor que sé yo, lo van a desinstalar en cuanto yo vuelva a Argentina. Por decir un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? Ellos no pueden, o sea, necesitan que haya más gente a su alrededor, adentro de sus propias comunidades, para que se asiente el producto, ¿sí? O sea, esto de la tira infinita es muy lindo cuando lo analizamos así en, qué sé yo, pero después tenemos el efecto de las comunidades, que eso obviamente en la tira infinita no lo tenemos, ¿sí? O sea, podemos llegar a analizar el tema del umbral, el tema de esto, lo otro, pero nos quedamos cortos por ese lado, ¿sí? Entonces, por eso es que digo, es fácil transmitir un meme, porque el costo es bajísimo, el riesgo es bajísimo y el umbral es bajísimo porque solamente tenemos que hacer. Pero no es lo mismo hacer que alguien se involucre políticamente en una marcha, ¿sí? No es lo mismo. Esto obviamente tiene implicaciones, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto último que tiene que ver con lo que es acción colectiva y justamente cómo esto es muy importante, especialmente cuando hablamos de gobiernos totalitarios, ¿sí? Entonces, supongamos que se quiere hacer una manifestación contra un gobierno fascista, o ni siquiera tiene que ser fascista. Supongamos una manifestación en Colombia, ¿no? Que no se pueden decir muchas cosas del gobierno actual, pero no podemos decir que sea fascista. O sea, podemos decir que es represor en estos momentos, pero no tiene las características de un gobierno fascista en términos generales. Entonces, si hay mucha gente, el movimiento toma mucha fuerza y se enteran hasta los medios internacionales. Ejemplo, caso en Colombia, ¿sí? Y obviamente pone en jaque al gobierno, en el caso de un gobierno fascista, o en cualquier gobierno, ¿sí? En cualquier gobierno, si de repente te sale un montón de gente a la calle a marchar, algo te tiene que mover, ¿sí? Entonces, el tema es, si va poca gente, el movimiento queda desacreditado y muy probablemente los concurrentes vayan a la cárcel, o hasta peor. Obviamente ponemos el extremo de un gobierno fascista. Por ejemplo, podemos pensar en la última dictadura nuestra, ¿sí? Entonces, esto está de la acción colectiva que ya habíamos visto en los juegos colaborativos, ¿sí? O sea, solamente se va a ver beneficios si muchos participan, ¿sí? El problema es que contamos con poca información de lo que va a hacer el resto. O incluso tenemos poca información de lo que sabe el resto. Entonces puede suceder que tal vez seamos muchos los que estamos a favor del movimiento, pero no sepamos lo suficiente sobre el resto como para, ok, animarnos a ir, ¿sí? Entonces tal vez podríamos cumplir con nuestros umbrales, pero no lo sabemos, ¿sí? Y también hay una forma análoga de definir esto con el tema de la máquina de fax y qué sé yo. Es más fácil verlo, o sea, si ganamos si varios compran la máquina de fax. ¿Sí? Lo que habíamos visto la clase pasada. Esto es lo de los efectos de red. O sea, por eso, está todo relacionado con lo que habíamos visto en la clase pasada. Pero es muy fácil verlo con el caso de las movilizaciones políticas. Entonces, es muy limitado lo que sabemos que va a ser el resto o que sabe el resto, ¿sí? Y entonces, supongamos que yo solamente tengo información de la gente más cercana o con la cual me puedo comunicar, ¿sí? Entonces, de vuelta, solamente vamos a ganar si mucha gente se presenta. Si pocos se presentan, no ganamos y hasta perdemos, ¿sí? Esa es la diferencia con si comparto o no comparto un meme versus, bueno, todo depende, ¿no? Porque después te meten en cana por hacer un tweet incorrecto o lo que fuere. Pero bueno, sacando esos escenarios, de vuelta, podríamos ser ignorantes de cuánta gente está a favor. Tal vez hay mucha gente a favor. Y bueno, esto es muy importante. Por eso en los gobiernos totalitarios, pensemos en la última dictadura militar acá, se limitaba mucho que la gente se pudiera juntar en la calle, como veían más de 3 personas y te pedían los documentos y cosas por el estilo.
¿Por qué? Porque a los gobiernos totalitarios les conviene que la gente no se junte, porque si se junta se comunica, si se comunica empiezan a darse cuenta que no están a favor de todo esto, ¿sí? Y entonces empieza a correrse más la bola de, che, en realidad tenemos más gente que se iría a la calle, ¿sí? Entonces, por eso en general a los gobiernos totalitarios no les conviene que la gente se comunique demasiado, ¿sí? Obviamente en estos momentos es mucho más fácil para nosotros comunicarnos. Entonces es más difícil que exista un gobierno totalitario, por lo menos de la forma históricamente analizada. O sea, lo que cuando uno estudia historia ve como un gobierno totalitario, porque sabemos hoy en día los hay y muy cerca de Argentina. Así que, o sea, existir existen. Entonces, como se puede generar un modelo, entonces, dependiendo cómo sea la red, la protesta se puede llevar a cabo o no, o puede tener éxito o no. O sea, puede ser que la protesta se haga porque haya gente que tiene un umbral muy bajo, pero aún así no tenga éxito. ¿Sí? Podemos pensar en un montón de casos. O sea, pensemos, por ejemplo, la movilización esta del tipo este que decía que a la madre le quedó pegado un imán después de que se dio la vacuna y no sé qué. O sea, esa gente que tiene un umbral muy bajo de, ok, yo me mando igual a la movilización esta y después, bueno, si hay gente o no, puede ser o no. ¿Sí? Entonces, podemos suponer que cada nodo conoce su umbral y obviamente, conoce a sus vecinos y conoce el umbral de sus vecinos, pero no conoce más, o sea, porque yo más o menos, o sea, se pueden dar una idea, la gente cercana pueden darse una idea de, bueno, ¿cuánto es necesario para que mi mejor amigo vaya a esta marcha? O mi hermana vaya a esta marcha, o mi pareja vaya a esta marcha, o lo que fuere, ¿sí? Donde cada uno puede ser diferente, porque además cada uno tiene unos riesgos diferentes, ¿sí? Y todos pueden conocer la forma de la red, pongámosle. Tal vez no la conocemos completa, pero podemos ya conocer a grosso modo un pedazo de la red. Obviamente tal vez no conozco a nadie que está muy lejos mío, pero un pedazo de la red podemos conocer, ¿sí? Entonces, estos 3 ejemplos sacados del libro, puede suceder lo siguiente, o sea, en este caso no va a suceder una manifestación, porque, por ejemplo, este nodo acá tiene, o sea, supongamos que estos son la cantidad de nodos que queremos ver que estén activados para yo activarme. En este caso no se va a dar porque este no se va a activar, porque no hay tantos nodos. Este no se va a activar porque como este no se va a activar es imposible, ya no llegamos, y a este le va a pasar lo mismo. Entonces no hay ninguna movilización. En este caso, o sea, en este caso es imposible, pero en este caso, en realidad sería posible que se dé, pero no se va a dar. Podemos analizar cualquier nodo y es exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? Este de acá va a ver esta información. Va a decir, ok, este necesita de 3 y este necesita de 3. Y no sabemos, o sea, este de acá no sabe cuántos necesita este de acá. Pero sabe que como este necesita 3, sin este de acá, este no se va a activar. Y aún con este activo no puede estar seguro. Entonces este no se va a activar, porque tampoco necesita la certeza de este. Entonces, por esta necesidad, bueno, esto es completamente análogo porque es completamente simétrico, nadie se va a activar. O sea, nadie va a ir a la marcha porque como no tienen un umbral bastante alto, un 75%, pero a pesar de que todos estarían a favor, no van, porque no hay suficiente. Ahora, cambiando esta arista acá, con esto ya sí se va a dar. Porque ¿qué sucede? Como este ya tiene información también de estos dos, del umbral de estos dos, este sabe que se puede activar tranquilamente, no hay ninguna razón para que no, porque sabe que estos dos se van a activar. Porque como los tres saben de que los tres quieren ir y tienen un umbral de 3, los tres se van a activar los tres. ¿Sí? Y este también se va a activar porque ya directamente va a ver que todos se van a activar. ¿Sí? O no, como fuere, tal vez no. Pero no importa, la movilización se va a hacer igual.
¿sí? Entonces, ahí se ve como un pequeño cambio en la red puede generar que algo se dé o no. Obviamente estamos hablando de una marcha, si se está organizando una marcha en Twitter o algo por el estilo, estamos hablando de una red muy, muy grande. Pero a ver, o sea, sacando las marchas que son fijas, digamos, fijas, por ejemplo, no sé, digamos, la marcha del 8 de marzo, la marcha del 8 de marzo por el Día de la Mujer, tiene una fecha fija y la gente sabe que va a haber mucha gente que vaya. Entonces, el que tenga un umbral más o menos, qué sé yo, va a ir. ¿Sí? O, bueno, después está el si tienen que ir los hombres o no, pero saquemos eso de por medio, ¿no? Pero después hay otro tipo de marcha donde, bueno, uno se entera cuando se entera y después empiezan a jugar también el tema de, bueno, no solamente esto, sino también los tiempos de activación. Eso también ya lo vimos, ¿sí? Pero está todo bastante entremezclado de, bueno, cuando las protestas empiezan a activarse y depende cómo sea el formato de la red, si algo se va a dar o no, ¿sí? Entonces, con esto también de qué sé yo y qué creo que saben los demás, se genera lo siguiente, que, o sea, en estos dos casos se ve como un pequeño cambio puede hacer que de no activarse algo se active y las creencias que yo tengo con respecto a los demás me cambian o no, ¿sí? Entonces, se generó un conocimiento en común que permitió generar una certeza. O sea, en este caso, como no permitió llegar a esa certeza, entonces no se generó ese conocimiento común y no se fue a la marcha. En cambio, en este caso sí, depende de la estructura de la red. ¿Sí? Entonces se genera este conocimiento en común. Y esto es algo que se hace mucho en publicidad, porque, por ejemplo, la idea es generar este conocimiento común, este sentido común. Eso que nosotros llamamos sentido común no es algo más que socialmente aceptado y socialmente formado. Por ejemplo, en el 1984, en un Super Bowl, lo que hizo lo que hizo Apple fue promocionar la Macintosh. ¿Qué pasa? Macintosh obviamente es otro tipo de computadora que es completamente incompatible con una PC. Entonces, le tenías que ganar a una PC. O sea, no podíamos usar la estrategia AB que habíamos visto antes. Necesitamos ganarle a la PC, ¿sí? Si vamos a hacer algo como esto. Entonces, tenían que ser algo muy agresivo. Publicitaron en el Super Bowl. Obviamente, con el Super Bowl lograron que mucha gente se enterara, ¿sí? De que existe. Pero generaron otra cosa más. ¿Vale? No solamente informaron de la existencia del producto, sino que implícitamente informaron y además hay mucha gente que lo sabe. Sé que sí, obvio, o sea, le informaron a un montón de personas y esas personas saben que esas personas están informadas. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo porque no estamos metidos, o sea, perdón, pero no estamos metidos adentro de un frasco y todos en nuestra burbuja. O sea, no nos cambia el hecho de si sabemos que el resto sabe sobre algo. Eso es una realidad. Yo les voy a ser sincero, por ejemplo, yo no compré una silla de escritorio o sea, cuando empezó la cuarentena, porque dije, bueno, esto en algún momento se va a terminar. Después, bueno, obviamente la vida me llevó puesto y me dijo, no va a terminar. Pero hasta que de repente vi que muchos de mis compañeros de facultad que trabajan de lo mismo que yo, etcétera, empezaron a hablar un montón de temas de sillas y qué sé yo, y dije, bueno, tal vez, o sea, si son tantos de mis amigos hablando de esto, y ahí es lo mismo que habíamos visto la clase pasada, empecé mi información privada la quedó relegada por la información que me dieron el resto, ¿sí? Entonces, esto de mucha gente también está informada, también juega. Porque vos no solamente sabés, o sea, si pongamos en la final, no sé, la Copa América, por poner un semejante, aparece también una publicidad. O sea, ok, ahora estoy enterado de que este producto existe, pero hay algo, puede ser que no sea, que sea muy implícito, puede ser que no lo pensemos, pero esto sucede. Y en donde más sucede es en los medios de comunicación. O sea, que los medios de comunicación son formadores de opiniones, no es algo subjetivo, es algo completamente objetivo y que tiene sentido. A ver, no es lo mismo que yo les ponga un programa que no ve nadie, no lo ve nadie, y les dicen una cosa,
a que si los pongo en un canal super mainstream que ve todo el mundo. No va a ser lo mismo. Y los empiezo a someter contra esa opinión una y otra vez. No importa cuál sea el canal o el programa. ¿Sí? No importa cuál sea. Lo que va a suceder es que eventualmente algo en sus cabezas le va a empezar a decir, hay mucha gente viendo esto. Y no es broma, o sea, me ha pasado de tener discusiones y esto también tiene que ver con lo que había dicho Juan en la clase pasada, que es por eso no creo en el conocimiento de las masas. También, o sea, tiene sentido por esta es la contraparte, lo que habíamos dicho. A veces las cascadas no tienen razón, y acá también se ve. O sea, si yo, por ejemplo, estoy viendo un programa una y otra vez, eventualmente se genera todo esto de que hay un sentimiento de comunidad, entre comillas, entre la gente que ve esto, ¿sí? O sea, eso sucede, porque después eso sale de ahí, ¿sí? O sea, yo he tenido discusiones con mi madre por esto. Es como, ¿por qué estás diciendo esto? No, porque lo dijeron en tal programa. ¿Y por qué? ¿Por qué te parece que ese programa dice la verdad si no te presento ninguna prueba? Ah, porque lo ve mucha gente. Y si tanta gente lo ve, etcétera, ¿sí? Y porque lo hablé con el tal amigo que también ve el mismo programa, y etcétera. O sea, ese tipo de cosas se generan, ¿sí? Por eso las redes sociales por eso es muy difícil hablar de redes sociales y no hablar de política, de sociedad, de economía. Es muy difícil. Porque si no es como, bueno, hablamos de redes sociales encerradas en un frasco. Como, bueno, no sé cómo vas a hacer. Así que bueno, creo que sí, ahí está. Creo que ya, sí, mi teclado ahora sí anduvo. Así que bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta con esto? No, creo que no. Por ahí con este ejemplo de la última diapositiva, Sí. Se me ocurrió como que está la situación de que si la persona, bueno, vio la Mac, va a saber que la persona del negocio donde voy a comprar por ahí la Mac sabe que existe. O sea, tipo, se informó de repente, va a saber que el del otro lado está informado, digamos. Esto de que como que hicieron implícitamente que es pública la información de que existen Sí, sí, y de sí. que están disponibles o algo así. Y no solamente eso, sino, o sea, yo veo eso y ya sé, más allá de que obviamente me genera esa cosita de voy a averiguar más sobre esto, etcétera, que es el mensaje directo de una publicidad, lo que espera una publicidad de forma directa. También está eso de yo ya sé que ahora lo voy a encontrar cuando vaya al, al negocio a comprar, porque esa persona, la persona que atiende el negocio, probablemente también vio la misma publicidad. Y como vio la misma publicidad, y así, o sea, Claro, eso. a veces es implícito, porque tal vez no hacemos ese razonamiento, pero termina estando. Por eso es muy implícito pero se da justamente todo esto de las acciones colectivas y el tema de la comunicación, cómo se da, y etcétera. Por eso, por ejemplo, en gobiernos como en Corea del Norte no te permiten comunicarte por internet. ¿Alguna otra cosa? Si no, corto acá la acción.